Hola, bueno, vamos a ver un poquito el tema de Revolución de Mayo, fundamentalmente porque estamos trabajando una guía de preguntas sobre un texto de José Luis Romero, filósofo, historiador. El texto está bastante bien estructurado porque en pocos párrafos describe los elementos fundamentales de la Revolución de Mayo y también sus problemáticas fundamentales. El video está dirigido fundamentalmente a la última pregunta de la guía, donde se plantea que se pide que se explique las diferencias entre liberales y conservadores y gentes del interior y los porteños, ¿verdad? El primer elemento que hay para desarrollar todo en la guía es diferenciar a los llamados peninsulares de los criollos. O sea, cuando hablamos de los peninsulares son los españoles nacidos en España y que vienen en general como funcionarios o comerciantes o gentes que buscan hacer negocio, enriquecerse, buscar un lugar en la sociedad dominante que no lo puede encontrar en España, ¿sí? Entonces vienen con esa intención, claramente. En el caso de los criollos, son hijos de estos españoles venidos en su momento y que son nacidos en América, ¿sí? La diferencia central es esa. Ahora, como los nacidos en América por el sistema de castas no eran considerados de la misma manera que los peninsulares, comienza una lucha dentro de lo que se llama la clase dominante. Es decir, cuando nosotros hablamos de los criollos, no estamos hablando de los sectores oprimidos, los trabajadores del momento, no estamos hablando ni de pueblos originarios, es decir, no hablamos de los indígenas, no estamos hablando de los esclavos traídos de África, estamos hablando de sectores sociales que tienen un interés en lo económico, en el funcionamiento de las instituciones para que favorezcan sus intereses económicos, pero también estamos hablando de los hijos de estos criollos que se han formado en grandes universidades, en Chuquisaca, en América, en universidades españolas que son contemporáneos de la Revolución Francesa, por lo tanto leen a los principales pensadores de ese periodo, a Montesquieu, a Rousseau, a los jacobinos, a Diderot, a Robespierre, es decir, tienen una formación intelectual importante y que en estas familias criollas suelen ser los abogados, los que manejan la parte de los números comerciales, es decir, digamos que es una inteligencia brillante, de jóvenes brillantes que están ahí. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre conservadores y liberales, tenemos que en el texto este que yo les di de José Luis Romero, buscarla fundamentalmente en el caso de las ideas de los liberales en las partes que se expone el pensamiento de Belgrano, porque en el pensamiento de Belgrano y también donde se expone el pensamiento de Moreno. Moreno, en la parte del texto que se comenta que funda la Gaceta y en la Gaceta va a exponer las ideas liberales, ahí un poco está lo que es la idea de los liberales, ¿no? La idea de la democracia, la idea de la soberanía popular, la importancia de la educación. Bueno, ahí vamos a encontrar un poco lo que piensan los liberales. Y el texto de los conservadores no habla bien, es decir, plantea que los conservadores se agrupan pensando en tratar de defender los privilegios que pudieran heredar de la corona, es decir, una visión fundamentalmente pensando en sus intereses económicos. Entonces ahí tendríamos cuáles serían las diferencias entre liberales y conservadores. No lo vamos a encontrar en un pedacito del texto. Ustedes tienen que leerlo todo y ir determinando qué piensan unos y qué piensan otros. Las diferencias entre el interior y Buenos Aires sí están más claramente especificadas cuando se plantea que el interior desconfía de unos porteños que rápidamente quieren
hegemonizar, es decir, quedarse con todo el poder político una vez que se lo han sacado a los españoles. Evidentemente tienen razones para pensar en esto, porque efectivamente una vez creada la primera junta, que sería la primera forma de gobierno solamente de americanos, se invita a que envíen delegados para hacer una junta grande, pero no para formar entre todos una junta. Es decir, los porteños no plantean hacer un gobierno de todos los que estaban en el virreinato. Plantean que el resto los apoya a ellos. Entonces, bueno, la desconfianza es importante. Y el otro elemento que es central es que Buenos Aires como camino comercial establecido luego de la creación del Virreinato del Río de la Plata como puerto oficial, la entrada y salida de todas las mercancías dejaban una renta aduanera que en primer momento, antes de la Revolución, quedaba en manos de los españoles, pero luego de la Revolución va a quedar en manos de los porteños, no de todo el Virreinato del Río de la Plata que se había liberado, o sea, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y esa disputa por la renta aduanera y por la hegemonía de Buenos Aires es la que, como concluye el texto al final, va a estar en el fondo de todas de las guerras civiles que van a transcurrir entre 1820 y 1862, es decir, estamos hablando de 40 años de guerras civiles. Bien, como para esquematizar y entender qué es lo que estoy pidiendo en esa última pregunta, diferencias entre liberales y conservadores y diferencias entre porteños y gentes del interior. Bueno, espero que haya ayudado a comprender un poco más el momento, a los actores del momento y estas diferencias que pido en la última pregunta. Gracias.